Hola, espero que se encuentren bien, los saluda Alan, soy médico pasante y en esta ocasión hablaremos sobre lo que son infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas. ¿Por qué es importante hablar sobre lo que son las infecciones de vías urinarias en las embarazadas? Pues porque son infecciones frecuentes en lo que es la mujer y porque esas infecciones pueden complicar lo que es el embarazo con efectos negativos sobre lo que sea la madre y el bebé. Entonces, pues las embarazadas son más propensas a presentar lo que son infecciones de vías urinarias, como lo puede ser la bacteria asintomática, que es la presencia pues de bacterias en la orina sin síntomas o molestias en la embarazada, y lo que sería la cistitis aguda, que es una infección de la vejiga. Esas infecciones pueden progresar hacia otra infección ya mucho más grave, como lo sería la pielonefritis, que es una infección pues ya del riñón, causando ciertas complicaciones en el embarazo, como lo puede ser el aborto, un parto prematuro, un bajo peso en la sed del recién nacido, un desprendimiento prematuro de la placenta y enfermedades pues ya hipertensivas del embarazo, como lo puede ser la eclampsia y preeclampsia, así como infecciones ya mucho más graves de los riñones, como lo serían los abscesos renales. Entonces, ¿por qué las mujeres son más propensas a las infecciones de vías urinarias? Esto es debido a que durante el embarazo van a ocurrir ciertos cambios en la anatomía o en la forma de las vías urinarias y en lo que sería su fisiología o su funcionamiento de estas vías urinarias, debido a que el útero está en crecimiento y comprime lo que sean los uréteres o las vías urinarias, así como por ciertas alteraciones hormonales que se presentan durante el embarazo. Algunos cambios que se van a presentar pues es un aumento en lo que sería la filtración del riñón, un 30-50%, y también aumenta la longitud o el tamaño de lo que será este riñón por un mayor volumen de líquido en el cuerpo, tanto en la sangre como en los tejidos. También las embarazadas pueden sufrir lo que se conoce como un hidrouréter. ¿Qué es el hidrouréter? Es un agrandamiento de los uréteres, que es lo que conecta a lo que sería el riñón con lo que sea la vejiga. Este agrandamiento del riñón, de lo que sería el uréter, se debe a una compresión o una obstrucción, ya sea por dentro o por fuera de este uréter, que impide el drenaje correcto de la orina desde el riñón hacia lo que sea la vejiga. Entonces el hidrouréter va a suceder por compresión externa de lo que sería el uréter por un útero crecido, y también por un aumento en los niveles de ciertas hormonas, como lo sería la progesterona, que esta va a causar una dilatación de estos uréteres, ocasionando o causando lo que es una éstasis urinaria o un estancamiento de esta orina, que es la que predispone lo que son las infecciones de vías urinarias en el segundo y tercer trimestre. También otros cambios que se presentan en las embarazadas va a ser un aumento de lo que sería pues el útero, obviamente, que este va a ocasionar un desplazamiento de la vejiga, y también la vejiga se vuelve hiperémica y aumenta su capacidad para retener una mayor cantidad de orina, que también esto predispone a las infecciones de vías urinarias por mayores niveles de progesterona durante el embarazo. Debido a todos estos cambios que ya se comentaron, pues lo que es la bacteriuria tiene una importancia o relevancia durante el embarazo, y tiene una incidencia de aproximadamente unos 3% durante lo que sería el embarazo, ¿no? Tiene una incidencia de 3% durante el embarazo. Entonces, pues un 30% de aquellas pacientes que presenten bacteriuria van a desarrollar pielonefritis o infección del riñón, por lo que el tratamiento de la bacteriuria sintomática va a disminuir la incidencia o la presencia de esta pielonefritis durante el embarazo. La incidencia de la pielonefritis aguda bacteriana durante lo que sería pues ya el embarazo es de 1 a 4%, y la gran mayoría de estas infecciones, un 70% de casos, van a aparecer en el segundo y tercer trimestre del embarazo, cuando la éstasis o el estancamiento urinario es mucho mayor. Algunos factores de riesgo para bacteriuria sintomática durante el embarazo son una infección de vías urinarias previa y lo que sería un bajo nivel socioeconómico. Por lo tanto, pues se recomienda detectar esta bacteriuria sintomática en el embarazo para poder evitar o que no progrese hacia lo que sería una pielonefritis aguda, que esta pues ya es mucho más grave, ya que si no se trata puede causar un alto índice de prematuridad en el recién nacido y mortalidad de este recién nacido al nacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico de una pielonefritis o de una infección de vías urinarias en las mujeres? Pues se realiza con una muestra de orina en la primera visita prenatal y a las 16 semanas de gestación, donde se va a observar bacteriuria significativa. ¿Qué es la bacteriuria significativa? Pues son más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un solo microorganismo o bacteria en una paciente que esté asintomática o que no presente síntomas o molestias. También se le va a realizar lo que es un examen general de orina al conocer el embarazo, y cada mes durante el embarazo, para continuar valorando valorando lo que sea la orina de la embarazada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de lo que es la infección de vías urinarias en las mujeres? Pues en el caso de la bacteriuria asintomática y de la cistitis, el tratamiento va a ser ambulatorio o en casa, con antibióticos sin restricción para embarazadas, como lo puede ser ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas o fosfomicina, y se recomienda generalmente tratamiento durante 3 a 7 días.
También se pueden utilizar otros antibióticos con restricción mediana, como lo puede ser nitrofurantoína o trimethoprim con sulfametoxazol. Y en el caso de que ya se diagnostique una pielonefritis aguda o ya una infección de lo que sería propiamente el riñón, se va a tratar esta infección con cefalosporinas por vía intravenosa, penicilinas con inhibidores de beta-lactamasas o lo que son antibióticos conocidos como monobactámicos. Generalmente pues se recomienda evitar pautas cortas en caso de que ya se sospeche una pielonefritis o ya se diagnostique una pielonefritis, en el caso de litiasis, alteraciones de la vía urinaria o infecciones previas por microorganismos o bacterias que ya se hayan hecho resistentes a lo que son los antibióticos, ¿no? Eso será todo. Espero les haya servido. Nos vemos en otro video. Adiós.